Buenas noches. En este video vamos a ver la parte de polinomios. Ya en un video anterior vimos problemas acerca de teoría de exponentes, que es la base para seguir avanzando, ¿no? En esta parte de álgebra que queremos hacer. Queremos dar los conceptos fundamentales y básicos para poder llegar hasta un álgebra que nos permita avanzar más a nivel inclusive ya universitario o de ingeniería. Para ello vamos a ver hoy día lo que son los polinomios. Hoy vamos a ver de más o menos de dónde parte esta idea de polinomio, el concepto de polinomio, cómo se expresa o se denota un polinomio y vamos a ver cómo reconocerlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar hoy día hablando de lo que son unos conceptos previos. El primer concepto previo de que quiero mencionarles es acerca de lo que es una expresión matemática. Una expresión matemática es toda aquella conjunto o agrupación de números y letras, los cuales están asociados o ligados por signos o operadores matemáticos. Por ejemplo, 5 raíz cúbica de 6 más 2. Son números que están agrupados o están asociados por un signo de suma, el operador de adición. Igualmente aquí, 7 raíz de 3 sobre 2 menos 6. O también pueden ser letras, ¿no? X cubo menos 2y asociados por este y raíz cuadrada de 2x menos 1 asociado de esta manera. Entonces, una expresión matemática es aquel conjunto de letras y números, o pueden ser solo letras, o pueden ser solo números, o pueden ser la combinación de ambos ligados a través de los operadores matemáticos que conocemos. Más adelante vamos a verlo también, pero bueno, mira. Entonces, representación de números y letras ligados por operadores matemáticos pudiendo ser lo que te había dicho. Si son solo números que están ligados por operadores matemáticos se llaman expresiones matemáticas numéricas. Pero si están ligadas letras con números y ya sea, serían expresiones literales. Acá están las expresiones algebraicas numéricas, expresiones algebraicas literales. Bien. ¿Por qué hablar de polinomios? ¿Por qué estudiar los polinomios desde esta base, ¿no? ¿Por qué no poner una fórmula o no poner las propiedades más comunes y ya? Por lo siguiente, un polinomio tiene importancia. Cuando nosotros veamos la parte de, por ejemplo, ecuaciones, si un polinomio lo igualo a 0, ya se vuelve una ecuación. Si a un polinomio le doy una relación de orden, si le pongo mayor o menor o igual, se vuelve una inecuación. Si a un polinomio le pongo una condición a la variable, se vuelve una función. Le pongo un dominio. Y si a un polinomio lo derivo, pues ya se vuelve una función derivable. Y si a un polinomio lo integro, se vuelve una antiderivada o primera primitiva, ¿no? De esto. Entonces, el polinomio va cambiando de forma o va cambiando del modo en que se ve, pero el polinomio en realidad lo vamos a ver hasta siempre. ¿Por qué? Porque hay una relación de dependencia entre la variable y la expresión. Pero para poder hablar de justamente la importancia del polinomio, hay que identificar sus partes. Y dentro de esas partes, primero vamos a ver en general dos conceptos muy importantes que los estudiantes no tienen en cuenta: la variable y las constantes. Vamos a ver qué es una variable. A ver, mira, te cuento el error. ¿Qué es lo que siempre cree el alumno? Que la variable es la incógnita. Y no es verdad. ¿Puede coincidir? Sí. En ecuaciones coincide y sí. Piensa que la variable siempre se va a despejar de una ecuación. Siempre te tienen metido en la cabeza, ya desde primaria, secundaria, hasta la universidad inclusive, ellos tienen la idea siguiente. Dicen, ¿no? Si yo tengo x menos 5 igual a 0, x vale 5, la variable es x. Bueno, puede ser, sí, pero en realidad no. ¿A qué me refiero? A que la variable no es una incógnita. Como su nombre lo dice, variable, varía. Es decir, va a ser aquel valor que cambia según la situación que nos convenga. Si estamos evaluando un problema de matemática, pues va a depender qué valores le queramos dar. Si estamos evaluando un problema en física, de repente una ecuación posición-tiempo, va a depender de cada valor que yo le dé al tiempo, que en este caso es la variable, para tener una posición respectiva. Entonces, que quede claro algo, ¿no?
una variable, así en general, una variable es aquella que toma un valor distinto para cada problema. ¿Cómo se le representa? Por lo general, con las últimas letras del abecedario, X, Y, Z. Pero podemos colocarle A, B, C. En realidad, tampoco pensar de que siempre X es la variable. O sea, puede ser W, puede ser Y, puede ser A, puede ser M, puede ser F, puede ser un cuadrado, lo que quieras. Entonces, variable, características, se le representa mediante las letras X, Y y Z u otras más. Y esto es lo importante. Para cada situación cambian de valor. Entonces, no olvides esto. Porque es triste ver que de repente ya a un nivel universitario, un nivel ya, o cerca a la cerca a la universidad, o ya en la universidad, el alumno no reconoce la variable en la expresión algebraica o matemática. Y si tú no reconoces la variable, entonces no sabes qué es lo que estás trabajando. No sabes qué depende de qué. Y en funciones no vas a entender. Y en derivadas tampoco. Y vas a estar volando, ¿no? Entonces, que quede claro. Variable es aquella que cambia de valor para cada situación del problema. Y si esta cambia, va a haber otra contraparte llamada constante. La constante es la que tiene un valor fijo. Así la variable cambie de tema, o cambie de valor, o cambie de situación, la constante no se mueve. Por eso se llama constante, ¿no? Entonces, la constante tiene un valor fijo para toda situación. Vamos a ver un ejemplo de más o menos cómo se va reconociendo. Mira, a ver, ejemplo. Vamos adelantándonos que un polinomio se va a representar con una letra, puede ser P, M, F, L, la que tú quieras, y entre unos paréntesis, y se va a leer P de X, igual a X cubo menos 6X menos 1. Bien, ahora, ¿cuál es la variable? Matemáticamente la variable va a ser la que está dentro de este paréntesis, por lo tanto, la variable vendría a ser X. Y las constantes son todas aquellas que permanecen igual. Por ejemplo, si yo le pusiera a X el valor de 0, pues se reemplazan por acá. Si le pongo 1, acá sería 1, 1. Si le pongo 100, 100 y 100. Pero ¿quiénes nunca se van a mover? Primero, ojo, acá no vemos nada, pero se sobreentiende que acá está el 1 multiplicando. Las constantes entonces van a ser las que siempre están allí y no se mueven. En este caso, por ejemplo, tenemos el 1, el menos 6 con todo y signo, y el menos 1. Esas van a ser las constantes. Pero un polinomio no solamente va a estar en una variable, mira. Puede ser que esté en dos, X, Y, porque ya te dije algo. El polinomio te representa las variables dentro de paréntesis. Si acá hay dos, pues entonces tiene dos variables. Puede ser que tenga 3, 4, 5, 6. Y las constantes son aquellos que acompañan a esa variable. Por ejemplo, el 5, el menos 3 y el 6. Muy bien. Ahora, hasta aquí hemos visto tres conceptos. Una expresión matemática, la variable y la constante. Ahora quiero que razones así. Si una expresión matemática es un conjunto de números o letras o la combinación de estos ligados por operadores matemáticos que pueden tener solo números, numéricas o literales con letras y números. Yo creo que todos nos damos cuenta de que los polinomios van a ser expresiones algebraicas literales y que se le va a asociar una variable y constantes. Entonces vamos a necesitar ahora saber los nombres que reciben justamente cada uno de estos términos. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate un polinomio acá P de X igual a menos 3X quinta más 6X menos 1. Vamos a analizar uno, por ejemplo, este de acá. Lo vamos a llevar por acá y lo vamos a agrandar de esta manera. A ver, lo agrandamos ¿para qué? Porque te voy a contar de que cada uno de estos, si tú analizaras este, ¿no? O analizaras el 1, se llama término algebraico. Es decir, los polinomios o las expresiones matemáticas van a estar formadas por términos algebraicos. Si solo tuviera él, sería un solo término algebraico. Pero en este caso tiene tres términos algebraicos. Y los términos algebraicos es una expresión algebraica reducida y tiene partes. Por ejemplo,
el que acompaña a la variable con todo y signo va a recibir el nombre de coeficiente. Obviamente, esta x se llama variable. Y el exponente de la variable se llama exponente. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que en los polinomios vamos a ver términos algebraicos. Y como es vario, polinomios, quiere decir varios monomios, porque este se llama un monomio, mono es uno, viene de uno, varios polinomios, vamos a ver que cada uno va a tener su coeficiente, su variable y su exponente. Muy bien. Ahora sí, vayamos a ver qué es un polinomio. Mira, un polinomio lo podemos definir rápidamente así. Es aquella expresión algebraica o expresión matemática literal que tiene una variable y constantes. Nada más. Pero una definición un poco más matemática diría, ¿no? Polinomio, dice, expresión algebraica racional entera. ¿Por qué es algebraica? Ya dijimos por qué. Conjunto de números y letras asociados por operadores matemáticos. ¿Por qué racional? Racional porque los coeficientes, o sea, cada uno de estos, van a pertenecer a los números racionales. ¿Y por qué entera? Te aviso, porque la variable nunca va a poder estar como denominada. Bien, pero esta pequeña definición o concepto nos lleva a ver las características de un polinomio. Y esto es lo que tiene que recordar el estudiante o conocer cuando ve lo que es ya funciones, inecuaciones, por ejemplo. ¿Cómo reconocer si eso no es un polinomio? Tiene tres condiciones. Mira, la primera, que este polinomio tiene que tener un número de términos finito. Es decir, puedes tú terminar de contar cuántos términos algebraicos tiene. Segundo, la variable o variables deben estar asociadas o agrupadas o conectadas por operadores matemáticos solo de suma y resta, adición y diferencia. Y el más importante y en el que muchos olvidan es que un polinomio, los exponentes de las variables tienen que ser números enteros positivos. Es decir, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. Vamos a ver ejemplo de si son o no son polinomios. A ver. Mira, se lee P de X, ya dijimos, ¿no? Es igual a 15x a la 8 menos 3x a la 1. Si no hay nada, solo tiene que estar 1 menos 1. Primero, termino de contar sus términos. 1, 2, 3. Sí termino. Segundo, la variable X, aquí está la variable, ¿está asociada por símbolos solamente de suma y resta? Sí, en este caso la diferencia. Tercero, lo más importante, el exponente de la variable son positivos y enteros. 8 y 1, sí. Por lo tanto, este sí es un polinomio. Segundo, a ver, Q de X, así se lee. La variable X, X, X y X. Primero, termino de contar sus términos. 1, 2, 3, 4, correcto. Segundo, ¿las variables están asociadas por símbolos de suma o resta? Sí, mira, más. Tercero, y el más importante, los exponentes de la variable son enteros positivos. Este sí lo es, acá hay uno sí lo es, pero este no lo es. Por lo tanto, basta que uno no cumpla, este no es un polinomio. A ver el último, m de x igual a 31 cuartos x cubo más 1. Primero, termino de contar sus términos. 1, 2. Segundo, ¿la variable está asociada a los demás términos por símbolo de adición o sustracción? Sí, la sumo. Tercero, ¿los exponentes de la variable son enteros positivos? Sí lo es. Entonces, sí es un polinomio. Ojo, que el coeficiente de acá sea 31 cuartos, puede ser decimal, puede ser raíz, lo que quieras. Hemos dicho bien claro estas tres características. Ahora que ya conoces cómo reconocer un polinomio, vamos a ver lo que es el polinomio en una variable. Podemos ver el polinomio en 2, 3 variables, pero eso lo vamos a ver en los problemas, ¿no? De una forma para poder avanzar, para poder entendernos mejor, vamos a ver el polinomio en una variable primero. Muy bien, la forma general es esta. P de X
igual a A sub 0 por X a la N más A sub 1 por X a la N menos 1 por A sub 2 por X a la N menos 2, así sucesivamente hasta A sub N, donde el primer coeficiente es diferente de 0. Ya dijimos que el que acompaña a cada término es un coeficiente. Acá hay un término algebraico, un término algebraico, otro término algebraico, otro término algebraico. El primero es distinto de 0. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? En un polinomio, cada una de estas partes va a tener un nombre. Mira, comencemos con el grado. El exponente que tenga mayor valor, el más alto de todos, el mayor de todos, se va a llamar grado del polinomio. Eso es lo primero. Ojo, el exponente de la que acompaña la variable más alto es el grado. Obviamente la variable está dentro del paréntesis. Y ojo aquí, el coeficiente que acompaña a la variable que tiene el grado, o sea, la variable que tiene el exponente más alto, se llama coeficiente principal. Claro, porque como es el grado de todo el polinomio, representa el grado de todo el polinomio, el exponente más alto, el coeficiente que lo acompaña se llama coeficiente principal, como vemos acá. Y se le denota por A sub 0. Todos los demás que acompañan a las variables, incluyendo el coeficiente principal y el último, son llamados coeficientes. Es decir, si en un problema nos dicen los coeficientes, se están refiriendo a todos, desde el coeficiente principal hasta el último. Si nos dicen coeficiente principal, ubicamos a que acompaña al exponente más alto, con todo y signo. Y por último, acá vemos un coeficiente que no está acompañado por ninguna variable, ¿no? Como es independiente de la variable, se le llama término independiente. Va a recibir ese nombre de término independiente. Vamos a ver un ejemplo de encontrar, o más o menos identificar, todo lo que hemos dicho en este polinomio. Polinomio q de x igual a menos 6x cuarta más 3x cubo más 2x menos 11. Reconozcamos primero el grado. El grado, bueno, la variable. La variable es x. Vamos a comenzar por la variable. Listo. La variable tiene, ¿cuál es el mayor exponente de la variable? Acá hay 4 o 3, acá sobreentendemos 1, el 4. Por lo tanto, el polinomio se dice que tiene grado 4. O también le dicen algunos de cuarto grado. Cualquiera de los dos. Grado 4 o cuarto grado. Muy bien. ¿Quién acompaña a ese exponente más alto? Es el menos 6. Por lo tanto, el coeficiente principal A sub 0 sería menos 6. Y todos los coeficientes serían, bueno, el menos 6, el 3, el 2 y el menos 11. Todos los demás serían coeficientes simplemente. Y el término independiente será el menos 11. Muy bien. Con esto hemos aprendido entonces a ver la forma general que tiene un polinomio. Puede estar ordenado, 4, 3, acá falta por ejemplo el cuadrático, o puede estar desordenado. Eso no importa. Lo que importa es que tú sepas reconocer cuándo es un polinomio que cumpla estas tres condiciones y reconocer las partes de un polinomio. Pues en este video el objetivo cuál ha sido. El objetivo ha sido saber de dónde sale una expresión matemática, qué es una variable, qué es una constante, entender que es un término algebraico, que tiene una parte llamada coeficiente, variable y exponente, y que un polinomio cumple tres condiciones. Un número de términos finito. Segundo, variable o variables asociadas a través de suma o resta. Y el más importante, que los exponentes de la variable sean enteros positivos. Luego vimos la forma de polinomio, identificamos el grado, la variable, coeficiente principal, coeficientes en general y término independiente. Vamos a ver ahora algo más, una observación. A ver, una pequeña observación, vamos a ver nosotros a este lado, a ver por favor acá, muy bien, a este lado. Mira, ¿qué ocurre si el coeficiente principal de un polinomio es 1? O sea, A sub 0 es 1. El polinomio va a recibir un nombre de mónico, ¿ya? No lo considero. Por ejemplo, m de x, dime, ¿cuál sería el grado del polinomio? Bueno, acá hay 3, acá es lo que pretende que esté el 1. El mayor grado sería el 3. Por lo tanto, el coeficiente principal, vamos a poner CP, vendría que acompaña al x de acá, al x cubo, que sería el 1. Y cuando nosotros tenemos que el coeficiente principal es 1, m de x es
un polinomio llamado mónico. Lo pongo porque en los problemas a veces nos van a decir de un polinomio mónico. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente principal vale 1. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver ya el valor numérico de un polinomio y algunas propiedades asociadas al valor numérico. Y así sucesivamente en lo demás. Esto sería todo por hoy entonces. Espero que si te ha servido, dale un me gusta simplemente. Y estaremos viéndonos en el próximo video para poder mejorar el álgebra y seguir con esta cuestión teórica. Cuídate, que vaya bien.